Hola, hola, muy buenas. Bueno, esta es mi primer semana. Compré una cuenta de fondeo de $5.000. Esta semana estoy negativo $65. Y bueno, acá te muestra el nivel de pérdida diaria que me queda, días rentables. Aún no he tenido ningún día rentable. Y bueno, de acá, nivel de parada es en 4.500. Ese de ahí. Y por ahora estoy 4.934.54 dólares. Acá está la parte gráfica. Comencé con $5.000. Lo llevé a 4.940 y ahora estamos en 4.934. Y por acá abajo estaba viendo que te muestra los trades. Y estas son las dos. Bueno, pérdida. Esta en realidad salió en break-even, pero bueno, por el spread me quedó ahí. Y esta, $59 y $6 de pérdida. Uno fue en el euro dólar el 4 de octubre. Y la otra fue el 30 de septiembre. Así que ahora vamos a ver el gráfico y las operaciones que fueron tomadas. Bueno, desde esta perspectiva, lo que tenemos a nivel estructural es que estamos en una tendencia bajista, por lo que se observa aquí. ¿Sí? Porque acá tenemos un impulso. En realidad este es un retroceso que nos genera un impulso. Vamos a irlo mirando. Vamos a utilizar esta de acá. Ahí estamos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente: un retroceso que viene por un nuevo retroceso, por un nuevo impulso que quiero estructura, y ahora nos encontraríamos dentro de lo que es un retroceso. En eso estaríamos. Vamos a ver en una hora, estamos dentro de un retroceso. Le puse esto para cerrar, para sacar lo que es los otros días que corrieron. Bien, entonces estaríamos en un impulso, que sería este, y acá estaríamos dentro de lo que es un retroceso. Vamos a ir observando más detalladamente qué es lo que tenemos. Tenemos este impulso ahí, estamos por debajo del 50%. Si uno lo mira, puede ser un impulso que genera un retroceso que toma liquidez en esta zona acá, toma liquidez, cae, un impulso, retroceso y un pulso. Pues se podría tomar así. Este mitiga esa zona de ahí, perfecto. Acá se genera un quiebre de estructura. Tenemos otro quiebre acá. Bien, dentro de ese impulso. Acá tenemos la compra que genera la venta, tomó toda esta liquidez, cayó, se movió hacia abajo y acá lentamente fue subiendo. Entonces este es un retroceso, ¿vale? Porque acá, por ejemplo, miramos un impulso y acá tenemos todo un retroceso mucho más lento, ¿sí? Entonces estamos eh, en un momento en que se puede generar ventas, pero tendríamos que tener en cuenta que acá tenemos un break y retest trap, ¿sí? Que es importante como para inducir esa liquidez y esta zona de oferta que tenemos ahí arriba. Como puntos importantes para reaccionar. Acá estas zonas de oferta ya se reaccionó. Bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Estamos en zonas, ¿sí? Extremas, pero acá tenemos liquidez. Esta zona de acá tiene mucha liquidez. Vamos a marcarlo como liquidez. Por esta zona acá, liquidez, ¿sí? Tenemos toda esa zona de liquidez, no tenemos una zona de reacción que sea importante. Acá tenemos una acumulación de liquidez. Ahora vamos a mirarlo en 15 minutos, que es lo que nos cuenta el precio. Esto es lo que tenemos. La operación se tomó acá a la baja en venta. Entonces tenemos un impulso que genera un retroceso. El retroceso está bien. Bien, vamos a ver las zonas horarias. Las zonas horarias las tengo marcadas. Esta grande es Asia, después tenemos Londres y después tenemos Nueva York. Entonces, luego de que se genera el quiebre de estructura, se da un movimiento rápido al alza. Este es liquidez, mueve hacia abajo, aparentemente reacciona en alguna zona de por acá. Esta es una zona de balance. Esta zona acá es una zona consumida, zona de demanda consumida donde reaccionó acá. Vamos a ponerle como demanda, como para tener en cuenta dónde reaccionó. Reaccionó acá, se fue al alza, sacó liquidez de acá arriba. Entonces, reaccionó al alza, sacó liquidez de ahí arriba. Acá saca liquidez de arriba, cae lentamente, construye liquidez, saca liquidez para abajo y de acá se mueve para arriba. La liquidez que saca es de esta línea de tendencia que tenemos en esta zona acá construidas.
saca algo de esa liquidez y de ahí se mueve para arriba. Saca este alto en Asia. Esto se da en Nueva York. En este caso, Asia hace este movimiento hacia abajo, acumula liquidez. Londres saca hacia abajo en una temporalidad horaria que no es tan adecuada, pero Nueva York saca hacia arriba. Luego mueve hacia abajo, va acumulando liquidez hacia abajo, y Asia, casi en la apertura, saca liquidez hacia abajo y se va hacia arriba. Saca este alto. Asia saca este alto de Nueva York. Londres se mueve hacia abajo y saca en Nueva York, en Nueva York, en la sesión de Nueva York se saca el bajo de Asia. Desde acá tiene fuerza para impulsarse al alza. Mirá cómo se impulsa fuertemente, generando un protocolo de entrada que no se había reaccionado todavía. Entonces, y todavía no se reaccionó en este caso. Un punto importante. En esa zona. Acá se saca el alto. En esta zona se saca el alto de Asia. Y luego de que se saca el alto de Asia, llega hasta esta altura. Queda todavía el break y retest trap en esa zona de arriba. Yo lo que veo es que Asia acumula liquidez en esta zona y Londres saca hacia arriba. Vamos a verlo en más detalle en 5 minutos. En 5 minutos, esta fue la operación, esta que está acá en verde. Yo lo que detecté fue que había una liquidez en este techo que se había creado en Asia, ¿sí? Y lo que vi fue una inducción de liquidez en la ventana horaria de Londres, la ventana horaria que se da dentro de las 5 a las 6 de la mañana, horario Argentina, UTC-3. Lo que tenemos es que saca liquidez hacia arriba y luego yo lo que veo es un doble quiebre de estructura a la baja. ¿Qué tenemos acá arriba? Tenemos liquidez. Este alto, ¿sí? Que es un alto de Nueva York, que se da en el horario de Nueva York, ¿sí? Este alto no había sido sacado. Por ende, yo lo que hice fue tomar esta inducción como válida. Cuando me quebró estructura a la baja, metí una operación, ¿sí? Pero me quedaba esta liquidez para sacar. ¿Qué hizo? El precio fue, sacó ese alto y después sí cayó como tenía pensado. Por acá vamos a ver estos movimientos, si tenía alguna probabilidad. Por ahí utilizo el MACD para ver el volumen de movimiento. Acá vemos que se genera un alto, ¿sí? Acá me daba divergencia, yo lo que estaba viendo es que acá teníamos divergencia. Divergencia, ¿por qué? Porque teníamos esto, ¿sí? Pero bueno, acá ya se había dado esa operación. Acá me había dado divergencia, ¿por qué? Porque el precio, fíjate que acá hay un alto que genera este bajo, que genera un nuevo alto, ¿sí? Pero acá el volumen, ¿sí? Diverge con respecto a este. Por ejemplo, acá tenemos este alto y acá tenemos el otro alto. Si lo marcamos nos da este movimiento hacia arriba, pero acá en el volumen está hacia abajo. Entonces acá me está dando divergencia. ¿Qué me quiere decir esto? Que el precio no tiene la suficiente fuerza para mover al alza. Entonces esto me dio a entender que se podía jugar ventas también. Además, si uno se pone a ver el precio, acá cae, ¿sí? Y acá va con movimientos mucho más lentos. Acá después, en la ventana horaria, una vez que se induce esa liquidez que tenemos a la izquierda, se genera una vela envolvente acá. ¿Sí? Luego vuelve a subir, me quiebra estructura al alza, pero lo quiebra con una mecha, no genera un cuerpo. Y desde acá, si lo vemos en temporalidades menores, se puede observar cómo se genera un quiebre de estructura acá. Entonces yo por eso le meto una entrada en esta zona de imbalance que me la da esta compra que genera esta venta, que genera el quiebre. Eso fue lo que yo entendí, metí esa operación, pero cuando hay liquidez en la parte de arriba hay que tener cuidado. Así que nada, esto fue la operación, por ahí lo podríamos ver en un minuto, a ver si lo podemos ver con más detalle, sacamos acá, movemos, ahí está, ahí lo podemos ver, genial, genial. Esto es lo que yo estaba mirando. Estaba mirando era lo siguiente, ¿sí? Fue este movimiento que genera este quiebre estructural al alza, ¿sí? Pero no lo tomé como un quiebre porque en esa temporalidad se veía como una mecha. Cae el precio, ¿sí? Quiebra esta estructura, mueve hacia arriba, ¿sí? Y cae. Cuando mueve hacia arriba mueve lento y cae mucho más fuerte. Y acá empieza a moverse lento. Entonces meto una operación acá, a la baja, pensando en que esto iba a tener una reacción a la baja y además este de acá lo tomé como SMT. ¿Por qué SMT? Porque es una zona que está por encima del 50%, no es una zona de demanda válida. Pero igual, de todas formas, esperé a que saque este bajo, que era el bajo de Asia. La operación que se tomó en el euro dólar fue la siguiente. En este caso, estamos observando
que estábamos en tendencia alcista, no se pone a observar, tenemos un impulso que genera un retroceso para un nuevo impulso, se podría decir, que genera un retroceso para un nuevo impulso. Eso es mucho más fuerte que el impulso. El impulso se dio de manera lenta y se dio un retroceso que pareciera ser un impulso que terminó rompiendo después. La operación que se tomó en esta zona acá, que todavía estábamos en una zona de demanda extrema. Eso es lo que teníamos a nivel estructural en H4. En una hora, la operación se toma en esta zona acá. Lo que se observa es que al llegar a esta zona extrema, ¿sí? El precio hacia abajo saca liquidez hacia arriba, mueve hacia abajo, el movimiento hacia abajo es fuerte, ¿sí? Eh, mueve hacia arriba, acumula, saca liquidez hacia arriba y mueve luego con una noticia, ¿listo? Sino que se operó en la ventana horaria de Londres. Va, en el horario de Londres, en la sesión de Londres. Vamos a ver en 15 minutos. Lo que teníamos era lo siguiente, que estaba observando. Estaba observando además que teníamos como una línea de tendencia en esta zona de acá. Teníamos esta pequeña línea de tendencia, creo que la había marcado desde acá, después la eliminé. Acá, esta tomó liquidez y se fue hacia abajo. Teníamos esta línea de tendencia ahí. Una línea de tendencia hasta esta zona acá, que luego sacó algo de liquidez hacia arriba. Teníamos entonces toda esa línea, lo que se había dado el día anterior, vamos a poner la ventana horaria acá, ahí estamos. Tenemos Asia, el día anterior teníamos Asia que venía cayendo, saca liquidez hacia abajo, mueve hacia arriba, construye liquidez hacia arriba. Con esta mecha saca liquidez hacia arriba y se mueve fuertemente hacia abajo, mitigando más esta zona de demanda, llegándola a balancear. Ya pues se podría decir que está casi balanceada esta zona de acá. Luego el precio se mueve hacia arriba, este quiebra estructura de esa mecha de acá. Acá el precio forma un piso, ¿sí? En Asia, quiebra estructura en Asia hacia arriba y crea un piso en la parte de abajo. Se crea una línea de tendencia por acá que luego en Londres es sacada hacia abajo. Lo que se fue observando en lo que es la ventana horaria de Londres fue lo siguiente. En un principio nos dio algunas ventas. A ver, vamos a poner. Bueno, ya que estamos acá, tenemos una zona de demanda. Acá vamos a marcar una zona de oferta, digo. Esta zona de oferta es donde se reaccionó la compra. Esta fue la zona de oferta que se tomó para generar una venta. ¿Ahí? Y teníamos una zona de oferta que venía de esta zona de acá, que era esta vela que generó la compra para la venta, que dio todo este movimiento, que no terminó de romper estructura, sino que creó este piso que teníamos acá. En esta ventana horaria, a ver qué tenemos, vamos a sacar esto, está molestando ahí, perfecto. En esta ventana horaria lo que tenemos es este movimiento hacia abajo que saca esta liquidez, construye liquidez en esta zona, saca liquidez hacia arriba y se mueve hacia abajo. Mitiga esta zona, se impulsa fuerte y cae fuerte. Se impulsa fuerte, vamos a ver esto, creo que lo estaba mirando, sí, en un minuto se ve mucho mejor. Acá estamos, perfecto. En un minuto tenemos lo siguiente. Acá se puede observar con claridad todos los movimientos. Acá el precio se genera una compra que saca esta liquidez de acá, mueve fuerte hacia abajo, quiebra estructura, acumula liquidez, saca liquidez con esta vela hacia arriba y desde ahí se mueve fuertemente hacia abajo. Saca esta liquidez construida, no sé si está bien colocada un poquitito más arriba esa línea, saca esta zona, que esta zona acá era una zona de demanda, ahí está, mitiga la zona de demanda, se mueve fuerte hacia arriba, fuertemente hacia arriba y luego cae. Esto de acá teníamos un trade al alza y acá teníamos un trade a la baja. Esta zona de acá era un trade porque este punto era importante porque había sacado liquidez hacia abajo y había quebrado estructura. Y era una zona de oferta decisional que quiebra estructura a la baja. Acá la zona era esta de acá, que tenía marcada hasta ese punto de ahí. Esa zona de ahí. Pero no se tomó ningún trade porque el precio se movió fuerte hacia arriba y mitigó esta zona. Y a partir de aquí cayó. Si se hubiese movido lentamente, no hubiese dicho que esta zona no tenía tanta reacción, tanta fuerza, entonces se podría haber operado a la baja. En sí, este trade fue de 1-2, pero bueno, no se tomó ese trade. Se hubiese dado rápidamente hasta ahí. Luego el precio cae, ¿sí? Y este de acá me da claramente la idea de que no es un quiebre de estructura,
porque hay una divergencia con el precio. En esta zona de acá tenemos este movimiento fuerte y este movimiento mucho más débil que genera una divergencia acá. O sea, si uno lo ve, tiene este movimiento, ¿sí? Y en esta zona de acá, ese volumen pertenece a este movimiento. Entonces acá, en esta zona, teníamos divergencia. Esto quiere decir que este no es un quiebre de estructura a la baja, sino que es una toma de liquidez. Toma de liquidez que genera un movimiento rápido hacia arriba. Y eh, en esta zona de acá se podría haber tomado un trade al alza. Esa zonita de ahí está bueno para ir a buscar un trade al alza que saque esta liquidez, por lo menos mínimamente eso de ahí, porque esta zona de oferta se convirtió en una zona balanceada porque ya se mitigó casi por completo. Estuvo el precio bastante acumulando ahí, ¿sí? Pero bueno, si pensamos en sacar esa liquidez, se hubiese dado un 1-2 rápidamente ahí. Va, lentamente. En realidad, yo lo que vi es que no tuvo tanta fuerza, o sea, estuvo acumulando, cayó fuerte, ¿sí? Y por ahí los movimientos fuertes no me dan para entrarle. Pero bueno, la entrada se hubiese dado en esta zona de acá. La entrada de este movimiento se hubiese dado ahí, al milímetro. Ahí se hubiese dado y se hubiese quedado hasta esa zona de ahí. Acá vamos a poner el verde. Ahí estamos y vamos a bajarle acá a 20, por ahí. Bien, ese hubiese sido un buen trade que se podría haber tomado, ¿sí? Que se fue rápidamente. Acá se hubiese pasado a break-even. Cuando se quiebra estructura de este movimiento queda el entry. Y tendríamos ahí ya un 1.2.4, sacando la zona balanceada de esa zona de ahí. Pero bueno, este trade no se tomó, sino que lo que estuve observando es que acá generó mucha liquidez. Yo digo, bueno, si está generando mucha liquidez, el precio puede sacar esta liquidez hacia arriba. Teníamos todo esta liquidez, piscina de liquidez, y teníamos esta zona de oferta. Entonces, saca liquidez y se mueve hacia abajo. Se mueve lento, un poco lento hacia abajo. Cuando me quiebra esta estructura, que fue la que yo observé como la que dio el movimiento, poner el bajo, que genera ese alto, que genera esa toma de liquidez, yo digo, bueno, me quiebro estructura, paso a break-even, y cuando se mueve hacia el alza me saca en break-even. Por suerte me saca en break-even porque después se va, saca este alto, ¿sí? Lo que hace el precio luego, saca este alto que teníamos acá, que estaba dentro del, sí, la apertura de lo que es Londres, saca ese alto, mitiga esta zona de oferta que se creó en la sesión de Asia, esa de ahí, y luego de ahí se mueve lentamente hacia abajo hasta que aparece la noticia y se genera todo ese movimiento rápido sacando esa zona que ya estaba, esta era una zona balanceada, la que teníamos acá porque se había mitigado fuertemente acá atrás. Entonces, bueno, esa fue la operación que se tomó. Cuando yo vi esta liquidez, este movimiento lento, por eso fue que entré, ¿sí? Pero bueno, teníamos más liquidez en la parte de arriba, me pasó bastante parecido a lo que fue el otro trade, porque además veníamos de esta zona, o sea, si uno mira esta zona, ¿sí? Es de una temporalidad mayor a esta zona de acá. Esta se creó recientemente y esta tenía mayor tamaño y otro tiempo. ¿Sí? Que esta de acá que fue creada recientemente. Entonces, si uno se pone a pensar, esta de acá tiene mayor fuerza que esta de acá. Entonces, si mitiga esta zona de acá, quiere decir que esta la va a inducir. ¿Sí? Si hubiese pensado esto, esta se hubiese convertido en un SMT y se podría haber pensado que saque altos de por acá arriba y me hubiese dado mayor seguridad en meter un trade al alza en esa zona de ahí. Pero bueno, esto fue lo que sucedió esta semanita.